Estamos a 8 de junio y hoy jueves. Yo sigo insistiendo ante la comunidad internacional para que se me escuche y se me reconozca como, como víctima de las FARC. Y yo exijo que se me vuelva y se me acelere, se me reconozca la restitución de tierra que he solicitado ante la unidad de restitución de tierras. Pero como estas unidades están politizadas, y igual que la unidad de víctimas de Colombia, la ley 158, entonces ellos no nos quieren restituir a nosotros los campesinos que fuimos despojados por la FARC. Hoy sí tengo un mal día porque, bueno, todas estas semanas he tenido un mal día. Había hecho el último intento de una raza de pollos llamados Brahma que mi papá ha tenido, porque él se los trajo en una época se los trajo un señor de los Estados Unidos, les trajo unos huevos una raza de pollo exclusivo como esto. Estos son los rayos Brahma. Esta es la última raza y me han matado las parvadas de pollo. O sea, tenía una parvada de 9 animales y me los mataron ya todos. Aquí pues la persona que yo sigo denunciando es el mismo. Es un tipo que tiene todo el apoyo de esta gente, despojadores, que es un despojador también. Él se la pasa aquí haciendo falsas denuncias, él le paga a funcionarios para que me persigan, le paga a matones para que me intimiden. Entonces aquí ellos son aliados con los principales despojadores, que son que fue Delio Cubillos, que fue Douglas, que fue Comino, que fue Pedrín, Monín. Bueno, entonces es una familia que ellos en la época de 1997 se identificaban como miembros o células de la FARC. Ellos aquí en esa época, en el año 97, después de que hubo una situación aquí con familiar, por problemas judiciales, con uno de mis hermanos, ellos trajeron aquí un tipo llamado, o se hacía llamar con el alias de Juan Carlos. Se identificó como jefe o comandante de las milicias de las FARC aquí en Fusagasugá. Este supuesto miliciano de las FARC trabajaba en esa época en el frente 25 de las FARC. Yo en la época, pues yo era activo de las fuerzas militares. Yo como soldado voluntario estaba cumpliendo mi deber institucional. Cada que yo llegaba de permiso, estas personas le decían a mi papá que, primero comenzaron a decirle a mi papá que yo me retirara, a presionarlo para que yo me retirara de las fuerzas militares como soldado. Pues yo yo sí sentía pertenencia a lo que yo estaba haciendo, porque estaba haciendo un deber democrático y protegiendo a los campesinos en otros campos y a la gente que como lo hacía el ejército en la época en la que yo estuve, en la cual yo serví, que era proteger a los colombianos y no importara si fuera un humilde campesino o fuera un gran empresario. Para nosotros era igual y era garantizarles su seguridad y que este país mejorara un poco, como fue pasando poco a poco. Esta gente de nosotros nos comenzaron a presionar. Entonces en esa época a los militares éramos objetivo militar, nos perseguían y cada que salíamos de permiso siempre, digamos, yo me acuerdo de mis compañeros, salió un pelotón de 30 hombres y solamente hacían falta 10 porque eran asesinados en sus casas de permiso. Yo en esa época también fui amenazado por ese grupo, por alias Juan Carlos, que traía unos milicianos armados con armas automáticas. Esta persona comenzaba a presionar a mi papá. Le quitaron el ganado, él perdía las siembras, todo eso. Comenzó a presionar porque mi papá aquí tenía unas casas que tenía adicionales que fueron derribadas, ya fueron exterminadas. Tenía campesinos, familias campesinas que les daba vivienda, se les dejaba tener ahí su vivienda ahí para que tuvieran ahí,
sin que alguien les jodiera la vida, pues no se les cobraba ningún arriendo, se les exigían, bueno, lo que se exige, pues digamos en estas condiciones. Se les daba trabajo, ellos colaboraban con la siembra de mis papás, como obreros, a veces en trabajos domésticos. Bueno, en la época, este señor Juan Carlos, cada que yo llegaba de permiso, me amenazaba. Le decía que yo tenía que irme con ellos para presentarme en Pasca, en los famosos campamentos del Frente 25 que en ese tiempo estaba, y que querían hacerme en un juicio que ellos llamaban juicio revolucionario, que era, pues el juicio revolucionario consistía en amarrarlo uno varios días hasta que deshidratara, después lo torturaban y finalmente a uno lo asesinaban porque según ellos, pues nosotros éramos traidores al pueblo porque defendíamos a los campesinos y a los colombianos de sus barbaries. Pues en el año 98, aproximadamente 98-99, en esa época, en el último permiso ellos me mandaron un grupo de aproximadamente 6 hombres milicianos. A mi papá se lo llevaron por una gallera, los Cubillos, y ese comandante alias Juan Carlos se lo llevaron por una gallera y me hicieron una cacería. Bueno, ese día pues no me pudieron llevar. Al otro día pues llegó mi papá, pues mi papá ya me daba por muerto, según por lo que ellos ya tenían confirmado, ya me daban por muerto. Y bueno, yo pues, mi papá dice que él no podía hacer nada porque que estaban al servicio, que los que mandaban eran ellos. Entonces yo me fui para la unidad y no volví más en ese tiempo por mi seguridad. Ya en el año 2003 yo llegué y mi papá me comentó de que habían hecho un falso proceso judicial de lanzamiento en la finca, que supuestamente había hecho un remate. El remate nunca existió, porque él estuvo averiguando y realmente nunca existió ese remate. Pues cuando él puso la abogada y eso, y él lleva toda la documentación, a mi papá de una vez, en el año 2003, a comienzos de septiembre, llegaron un grupo de hombres armados. Aproximadamente en las horas de la noche él se encontraba solo todavía, porque yo estaba en sanidad militar porque había pisado una mina antipersona, estaba en recuperación. Y se identificaron con el Frente 52 de las FARC, decían que iban en nombre de Fadul, alias Fadul, supuesto narcotraficante que trabaja con ellos, y le dieron un ultimátum para que abandonara. Que le abandonara los predios y que le dieron un mes. En esa época de 3 de septiembre de octubre, mi papá se trasladó para este predio, que era otro predio también que él tenía, que era de lo que él tenía de su posesión, pero ellos no se dieron de cuenta y solamente cogieron lo más principal, que fue la finca grande que a ellos les interesaba, y el predio de abajo que tenía que era más central, y este pedazo de aquí pues que era escondido, pues no lo habían visto. Mi papá se trasladó, bueno, lo despojaron por las amenazas de ellos. Yo llegué aquí en esa época, pues yo ya estaba con mi hijo menor, tenía 2 años, estaba algo enfermo, me tocaba llevármelo para Bogotá. Yo tenía que viajar a Bogotá también a mi recuperación, de adaptación de prótesis y todo eso. Y bueno, ya cuando llegué yo aquí a vivir en la casita que mi papá hizo con mi hermano, comenzaron las amenazas de un abogado de alias Fadul, de apellido Guarín, que fue el que llevó los grupos armados allá a la casa. Esta persona comenzaba con amenazas que le iba a mandar sicarios, que ya tenía la gente. Entonces comenzaron los Cubillos, hermanos de Helio Cubillos, a decir que ellos tenían órdenes de asesinarlo, y que como mi papá no había entregado, porque no se quiso ir totalmente, no quiso abandonar la zona,
que estas personas tenían órdenes de asesinarlo y que entonces que sí, ellos venían constantemente. El mismo Delio Cubillos le dijo a mi papá, y a mí me lo dijo, que tenían que darle el 50% del previo que él había logrado lograr la pertenencia, que es el previo de allá, que en este momento lo tiene, que supuestamente lo va a comprar el otro persona que es conocido como dueño de la mansión de la madera. Este señor sabe todo esto, yo no sé cómo, él tiene muchas pertenencias aquí, muchas propiedades, pertenencias a propiedades, tiene viviendas, tiene fincas, no solamente aquí en Fusagasugá, sino alrededor de Cundinamarca, en Silvania, Palo de Pasca, como dice la gente, él mismo lo presumían. Y aquí se quieren hacer pasar por humildes campesinos, porque la primera vez que llegó la unidad de restitución de tierras, ellos supuestamente eran unos humildes campesinos que habían comprado honestamente, que bueno, esta persona a mí me vive, aparte de que vive comprando aquí funcionarios públicos y judiciales para que me persiguen, hasta policías, vive intimidándome con hombres aquí, que una vez yo llegué aquí y le dijo a un tipo que sacara una pistola y que me pegara un par de tiros ahí. Eso fue para el 25 de diciembre del año pasado. Y esta persona sigue así y sigue con sus amenazas. Y ahorita pues me están acabando los animales. Aquí yo no puedo trabajar aquí. Uno como campesino aquí quiere salir adelante y no lo deja. Entonces yo vuelvo y le digo a la comunidad internacional que se me escuche. Y dije, me restituya las tierras, que por favor que me ayuden rápido, que me colaboren para que me devuelvan las tierras que le quitaron a mi papá. Yo estuve averiguando en el juzgado 14, con los números, averigüé todos los procesos y los números de matrícula que tienen las propiedades, y allá no aparece ningún remate, no aparece este nombre que ellos supuestamente el que compró el remate. Todo eso es falso, inclusive allá mismo me lo dijeron, que ese remate no había sido ahí, que es dudoso. La misma unidad de restitución de tierras quiso omitir ese caso, yo había hecho esa denuncia y ellos omitieron, o sea, hubo omisión de parte de ellos, justificando el despojo de tierra. Entonces aquí se basan de que la unidad de restitución de tierras, que su grupo de socialistas que vinieron y hicieron aquí una reunión y hablaron con la gente, y dijeron que esas tales FARC nunca existieron. Aquí en esa época ese era un corredor, toda esta zona era un corredor de ellos porque viajaban, tenían cercanía a Bogotá. Aquí nomás en Fusagasugá habían 3 frentes. En esa época patrullaban en los cascos, en el casco urbano, lo que eran las partes altas o límites de la ciudad. Ellos patrullaban en uniforme y con sus brazaletes de la FARC hasta el año 2004, que comenzó a hacer la operación de tarea del ejército y bueno, sus unidades a hacer presencia aquí constantemente. En esa época pues no existían, muy pocas garantías. Mi papá pues tenía mucho miedo de iniciar la recuperación, porque yo pues con la poco dinero que me dio el ejército yo quería pagar un abogado para que pudiéramos recuperar nuevamente las tierras y averiguar qué pasaba con eso. Pero entonces comenzaron las amenazas por esta gente y siguen las amenazas. Mi hermano está totalmente amenazado, él está abierto, la misma gente de allá, los Cubillos, lo amenazaron. Este señor Delio Cubillos aquí, según él, bueno, como hoy en día, en este momento todos los criminales son gente buena, todos son, sí, o sea, ahorita pues el gobierno ya dijeron que les iban a dar tierra a las FARC, que les iban a dar a toda esa humilde gente que lo único que hacía era matar campesinos, violar niños, despojarlo de sus tierras, secuestrar. Eran muy humildes los señores de la guerrillita ahí, y que nosotros los campesinos somos los victimarios porque nosotros nos dejamos intimidar de ellos. Y entonces ahora el Estado quiere justificar todas las acciones que ellos hacen. El gobierno pues, con este gobierno Juan Manuel Santos, con su ley de víctimas, la ley de víctimas fue creada exclusivamente para beneficiar a las FARC y para condenar a los
a los que fueron miembros de la fuerza pública, a los que defendieron este país, a perseguir a los políticos y a los campesinos que no estamos de acuerdo con esa nueva política de represión del gobierno.